tiempo en el que tenemos tantas series BL para tirar al cielo, parece casi imposible que las historias de este género sean tan escasas en México. Así que, aprovechando que me topé con una buena historia, hoy hablaremos de Tu vida es mi vida. Primero una aclaración, y es que esto no es una telenovela BL, sino que ellos eran una de las subtramas de la historia, pero aún así tenían una historia linda para contar. La telenovela cuenta la historia de Paula, una mujer que al descubrir que padece una enfermedad terminal decide dejar toda su vida en la ciudad y, junto a sus 3 hijos, vuelve a su pueblo natal. La telenovela cuenta con un total de 90 capítulos, pero la parte que nos importa empieza recién hasta el capítulo 46. Diego es el segundo hijo de la familia, quien intenta lidiar con los cambios en su vida, incluyendo el cambio a una nueva escuela, en donde conoce a Arturo, el chico más popular de la escuela, quien, por alguna razón, intenta volverse su amigo. En el caso de este video, voy a saltarme la parte en la que hablo de los detalles técnicos por 2 razones. La primera es que las telenovelas no tienen un lenguaje cinematográfico. Es más, a veces toman decisiones que son bastante cuestionables en cuanto a imagen se refiere. Y en cuanto al guión, yo principalmente vi las escenas de esta pareja secundaria en TikTok, así que si bien sí encontré algunos errores en la narración, no puedo estar segura de si es un problema del guión o es solo que yo omití escenas importantes y me faltaba contexto. Entonces, por el día de hoy comencemos hablando de los personajes. Diego es un personaje estresante. El background de este personaje es que perdió a su padre a edad temprana. Su madre se encerró en el trabajo y su hermano mayor en las fiestas, y posteriormente su madre se volvió a casar con alguien que él sabe que no es una buena persona. En resumen, es una persona con traumas de abandono y que al sentirse solo todo el tiempo no aprendió a comunicar sus emociones correctamente. Creo que ese es el detalle por el cual es un poco difícil empatizar con él. Si bien te dan todos los elementos para ser comprensivo con el personaje, es verdad que su actitud a veces puede ser un poco molesta y estresante. A lo largo de la historia lo veremos comprenderse a sí mismo, reparar la relación con su familia y encontrar el amor. Por el lado de Arturo, no es un personaje muy profundo en comparación a Diego, que está en la novela desde el principio. Arturo aparece recién hasta el capítulo 46 y nos enteramos de los detalles de su vida a través de diálogo explicativo. Él es el capitán del equipo de fútbol y se volvió muy popular tras comenzar una carrera en el modelaje. Dicho de otro modo, Arturo es un chico perfecto en un pueblo chico en México. Estando en un lugar con tradiciones arraigadas, no se atreve a aceptar sus sentimientos por Diego, y debido a eso comete varios errores, los cuales le ayudarán a encontrarse y aceptarse a sí mismo. Algo que me parece muy curioso es que muchos esperaban que Arturo fuese un Nick Nelson mexicano. Yo no sé por qué Televisa no sabe hacer green flags. Arturo está muy lejos de ser un Teen, un No Shin-woo o un Nick Nelson, pero está muy lejos del abismo de las red flags y puede vivir con eso. Otro personaje que nos importa en esta historia es Andrea. Ella es una chica alegre que está dispuesta a ayudar a todos. Es la primera amiga que Diego hace en el pueblo y también la primera a quien le confiesa que es gay, luego de que ella intentara conquistarlo. Con ella decide fingir un noviazgo, el cual se termina porque descubren que son primos. Ha estudiado toda su vida con Arturo, aunque no son amigos, pero después de la llegada de Diego, Arturo se acerca a ellos cada vez más, confundiendo así los sentimientos de Andrea. Algo que me causó un poco de intriga es lo intensa que puede ser Andrea cuando se trata de Arturo. En un momento pensé que ese cambio de actitud estaba fuera de lugar, pero cuando vi la parte en la que intenta conquistar a Diego, me di cuenta que eso también es parte de su personalidad. Retomando un poco el tema, su historia es el Heartstopper mexicano, como muchos dijeron. Respuesta corta, no. Esta telenovela fue transmitida por Televisa en horario vespertino a las 6:30 de la tarde. Lo resalto porque en comparación a las series BL que buscamos activamente, esta historia estuvo disponible para un público más general. Un público que no está habituado a ver series BL con regularidad y de quienes Heartstopper puede llegar a ser su único parámetro para comparar una historia LGBT, debido a la popularidad de la serie. Eso, y que hay más de una escena en la que puedes ver que los guionistas se inspiraron en Heartstopper, pero lo atribuyo a lo mismo. Heartstopper es muy popular. Si me lo preguntan a mí, creo que esta serie se parece más a Nitty Man, aunque si lo mido por mi nivel de sufrimiento, tal vez Theory of Love. Nitty Man trata de Jill, un chico a quien su novio lo termina sin razón, y por tercero se entera que ahora ella está pasando mucho tiempo con otro chico llamado Boom. Cuando va a confrontarlo, descubre que Boom es en realidad el primo de su exnovia, el cual está soltero y listo para coquetear con él. Siendo honestos, Nitty Man la vi en emisión y salió hace como 3 años, entonces no recuerdo muchos detalles de la historia. En cuanto a Theory of Love, es la historia de Third, un chico enamorado de su mejor amigo, Kai, quien es un mujeriego. Third se da cuenta que Kai no va a cambiar y decide poner distancia. Es en ese momento cuando Kai se da cuenta de que también está enamorado de Third y decide reconquistarlo. Si bien Arturo no es tan tóxico como Kai, en algunos momentos sí se acerca mucho. Estas escenas se verán muy diferentes, pero duelen igual.
Dejando de lado el tema, ¿qué tal desarrolla la novela su relación? No es lo mejor que he visto, pero es adictivo. Maneja un ritmo extraño en el que vamos muy lento en la primera parte y resolvemos todos los conflictos cerca del final. No es muy apresurado, pero tampoco tuvo un desarrollo apropiado, aun cuando le sobraba tiempo. Ellos no son la única trama secundaria, sino que conviven con otras 8 historias en el medio, así que al final del día tienen unos 5 minutos por capítulo y en ocasiones estas escenas son más para progresar en las historias de otros personajes que en la suya. Aún así, las escenas son suficientes para ver la química que tienen los actores, ver una historia de amor desarrollarse poco a poco, a la vez que combinamos la historia de su viaje de autodescubrimiento, sobre todo por el lado de Arturo, quien tiene mayor conflicto con la relación. Si hay algo que creo que resume el conflicto de los personajes, además de ser mi escena favorita de toda la telenovela, creo que sería la escena del muelle entre el capítulo 71 y 72. En esta escena vemos 3 cosas. La primera es que Diego no sabe cómo comunicar lo que quiere. La segunda es que a pesar de ser un adolescente tiene demasiadas cosas con las cuales lidiar, como para añadir más preocupaciones en su vida. Y la tercera y más importante, vemos todos los temores y contradicciones con las que lidia el personaje de Arturo. Como ya dije antes, Arturo no es un personaje muy profundo, no tenemos mucha información sobre él más allá de lo que dicen otros personajes sobre él, pero creo que es en esta escena en donde se siente como una persona de verdad, una llena de imperfecciones y temores que, si en este momento solo lo veías como un elemento más dentro de esta muy amplia historia, es en esta escena donde conectas más con él y todo lo que le ocurre al personaje después de esto. No diré que lo apoyas porque toma decisiones muy cuestionables, pero esperas que pueda superar sus temores y logre aceptar quién es. No sé quién es, pero sé lo que siente y no hay mejor manera de empatizar con un personaje que esa. Y como nota al costado, Pedro Baldo, el que interpreta a Arturo, no es mexicano, es argentino, y aunque toda la novela habla con un acento neutro, en esta sí se le salió un poco el acento argentino, pero para mí este es un detalle que más que restar suma, realmente sentí su actuación, entendí todas las emociones, hizo un excelente trabajo en esta escena. Por lo general, tomo un momento para hablar de las tramas secundarias de la serie, pero aquí la mitad de ellas no me importa y la otra mitad no la entendí, pero si resaltar alguna, creo que sería la historia de Lucía y Emiliano, el hermano mayor de Diego. Es trama de hermanastro si lo piensan bien, pero la telenovela no le presta atención a ese detalle, entonces nosotros tampoco. Tenían un desarrollo lindo en el que Emiliano supera sus problemas de alcoholismo debido a Lucía, pero sin que ella sirva como centro de terapia que lo cura con el poder de su amor. Fuera de la subtrama BL, dentro de este mar de historias, ellos fueron los únicos que lograron interesarme. Esta novela tiene un final feliz para ellos, pero para nosotros los espectadores fue un final agridulce. A partir de ahora voy a hablar con spoilers. Yo, como una persona que vio el final en vivo, debo decir que el final es bueno, tienen un final feliz, ellos quedan juntos y tenemos un salto de tiempo 2 años después en el que descubrimos que a pesar de los años siguen estando juntos y felices. En toda regla es un buen final. Eso fue hasta que nos enteramos que su historia cierra con un beso, el cual fue censurado por la televisora debido a cuestiones de horario. ¿El beso era necesario? A nivel argumental, no tanto. Yeta Hatsukoi no tiene un beso entre los protagonistas y eso no hace la serie menos buena. Cherry Magic tampoco tiene un beso y sigue siendo una serie icónica. Creo que algo similar ocurre con ellos. Sufrimos, reímos y lloramos a lo largo de esa historia y creo que solo ver que superan sus problemas y que 2 años después siguen juntos es más que suficiente. El problema con el beso es más un problema social que narrativo. En México se puede decir que a nivel legislativo estamos bien. El matrimonio igualitario fue aprobado en 2009 y recién hace un mes, abril de 2024, fueron prohibidas las terapias de conversión. Recordemos que incluso hay una escena en donde el padrastro de Diego lo llevó a un centro de conversión. Pero a nivel social nos falta demasiado y lo que ocurrió en esta telenovela es prueba de ello. Televisa utilizó esta pareja para promocionar la telenovela activamente, comenzando con los títulos que le ponen a los episodios y la mayoría de los reels en redes sociales eran escenas de ellos. Es una estrategia de marketing muy cuestionable pero que funcionó. Artiego compitió por la atención de los espectadores junto a series como We Are, Two Worlds, Unknown, My Standing, A 25 in Akasaka, City of Stars, Just for Two, Deep Nine, Only Boo, One Day Good Day y muchas otras más. No tengo los números de VIX, pero en YouTube puedes ver que los fragmentos que los incluyen ellos dos tienen muchísimas más vistas que las demás partes de los capítulos. Debo aceptar que me dieron más de lo que esperaba. Honestamente me tardé un poco en ver su historia justo porque supuse que iban a hacer queerbaiting. Fue solo cuando vi esta escena que consideré que realmente estaban haciendo un BL que le di una oportunidad. Y aún así creí que al final no terminarían juntos, pero más porque tendrían un final trágico.
Entonces, luego de que me dieran una historia de amor tan bonita, creo que pueden entender la decepción mía y de muchos más al ver que algo tan simple como un beso fue censurado por considerarse contenido inapropiado. Supongo que es inapropiado poner un beso LGBT en la pantalla en el mismo horario donde vimos escenas sexuales, un intento de violación y violencia gráfica explícita en primer plano. No exijo interacción romántica, exijo coherencia. Después de que pasara eso, es fácil molestarse porque la representación en medios tradicionales es más importante de lo que podrían pensar. Si bien los derechos de la comunidad están protegidos según el Código Penal y pareciera que ya no queda nada más por hacer, no sirve de mucho si no avanzamos como sociedad. Es aquí donde entra el poder blando, que es el ejercido por los medios de comunicación como la música, el cine y la televisión. Este tipo de relaciones no son ni inmorales ni inapropiadas, y mientras más se normalice en estos medios, será más fácil que se normalice a nivel social y se quite el estigma que se tiene, sobre todo en un país tan conservador y machista como lo es México. Quizás no son los protagonistas, pero están ahí, representando a una comunidad que no estaba en pantalla desde 2019. Los personajes son un poco estereotipados, pero por lo menos ya no son Luigi Lombardi. No espero que hagan series como Light on Me o My School President, no al primer intento, pero sí que sigan incluyendo cada vez más a personajes de la comunidad sin prejuicios de por medio. Falta mucho, demasiado en cuanto a representación en la TV pública de México, pero aún así no puedo dejar de pensar en que, aun cuando todavía falta mucho, este es un paso en la dirección correcta. Como un repaso histórico, la industria de Tailandia es la más grande en cuanto a series Y, series BL, y la que abrió las puertas para ese tipo de producciones fue Lovesick, una serie que tiene besos censurados y muchas tramas heteronormativas que no llevan a ningún lado. Pero es gracias a Lovesick que hoy día podemos tener series como I Feel the Anger in the Air, perfecta de principio a fin con representación y que incluso fue financiada por el gobierno tailandés. Por último, ¿por qué ver su historia siendo que son una pareja secundaria? Acabo de dar una larga lista de series que son 100% BL con temáticas muy variadas. Es evidente que no tengo ni el tiempo ni la necesidad de pelear con la doble moral de Televisa. Además, repasando esta historia para escribir el guión, me di cuenta de que no creo que haya nada en lo que destaque mucho. Diego usa un garro todo el tiempo, tiene una explicación según el propio Bruno Pisa, quien interpretó a Diego, pero en Semantic Error Susan Woo también usa una garra todo el tiempo, y usan ese detalle de manera en que se vuelve relevante para la trama en lugar de ser solo caracterización del personaje. Arturo se declara en medio del partido de fútbol, pero en Bad Buddy, Pat, el líder de los estudiantes de ingeniería, le gritó su amor a Fran enfrente de toda la facultad de arquitectura, siendo que las facultades de ingeniería y arquitectura eran rivales a muerte. Y si nos vamos a desarrollo de personajes, en una historia en la que un chico percibido por todos como perfecto descubre una nueva parte de sí mismo a raíz de convivir con un chico nuevo en la escuela, el cual tiene problemas de actitud, pero estos problemas son derivados de una ira reprimida debido a problemas familiares, creo que series como El Eclipse hacen un mejor trabajo en ese sentido. No sé de dónde rayos saqué esa comparación. Aun cuando es evidente que hay muchas series que hacen las cosas 100 veces mejor, creo que lo que ellos pueden ofrecer es drama. Mucho drama. Todas las situaciones representadas en esta telenovela pueden ser relacionadas con el entorno común, solo que son llevadas a un extremo casi absurdo, pero sin ser cringe. No todo el tiempo. Este tipo de situaciones solo pueden ocurrir en una telenovela. Si bien no resulta innovador, sí resulta entretenido, lo suficiente para mantenerte enganchado de principio a fin. Y en cuanto a la historia, si bien no es nada que no haya visto antes, no sé si es por el entorno en el que se desarrolla, por el formato o por cualquier otra razón, pero de algún modo encuentra su propia voz, logra darle un toque personal que difícilmente encontrarás de nuevo. Otra cosa que destaca en la historia de Arturo y Diego es la química. Pedro y Bruno son un muy buen ship. Tienen potencial para ser un ship oficial, aunque no creo que Televisa se atreva a hacerlo, pero en términos generales tuvieron una muy buena química, se complementaban bien como actores, además de que tienen un buen visual, se ven bien juntos. Me atrevo incluso a decir que tuvieron mejor química que los protagonistas de la telenovela. Es una química tan buena que te enganchas de inmediato y se vuelve adictivo, al punto en el que solo quieres ver más y más de ellos. Para ser un BL exitoso solo necesitas dos cosas, que son un buen ship, buenos actores con buenos visuales y buena química, y una buena historia. Televisa ya tiene una de ellas, solo le falta la segunda, aunque tienen la oportunidad de lograrlo con el spin-off. La historia de Artiego fue lo suficientemente popular como para que el público general pida un spin-off de sus personajes. Si bien al momento en que estoy escribiendo esto no está confirmado todavía, sigue siendo prueba de que el BL tiene un público que espera por ver este ship progresar.
También creo que sería interesante, pero antes de hacernos ilusiones, primero tienen que confirmar el spin-off. Eso sí, espero que el mando del proyecto lo tome ViX, porque las plataformas de streaming dan más libertad y sería más fácil ver la historia sin tanta censura de por medio. Por último, me gustaría decir que esta es la mejor serie estudiantil de lo que va del año. Yo sería la más feliz del mundo al poder decir que el BL mexicano está a ese nivel, pero no. Ese título se lo ganó Love for Love's Sake hace mucho, y la verdad, dudo que alguien se lo vaya a quitar. Lo que sí puedo decir es que este año hemos tenido muy buenas parejas secundarias, del tipo de parejas que quieres que tengan un protagónico desde ayer. Tuvimos a Aileen Luna de 23.5, Solo Jun y Sun Joo-ha de Just for Two, y aquí sí puedo incluirlos a ellos dos. Son un ship con mucho potencial, además de que han logrado formar un buen fandom. Creo que si bien no tenemos una industria del BL en México, creo que ellos podrían ser un buen punto de inicio. Y eso es todo por el video de hoy. ¿Ustedes vieron Tu vida es mi vida? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Vieron la telenovela entera o la vieron en TikTok? Pueden decírmelo en los comentarios. Por mi parte, yo la vi en TikTok hasta los últimos episodios. Repito, la química de esos dos era muy adictiva, entonces terminé viendo los capítulos en la televisión porque no quería esperar mucho para saber qué les pasaba. Y terminando el capítulo, entraba en redes sociales y compartía opiniones con el fandom. Este tipo de experiencias me hace recordar por qué me gusta tanto el BL. Durante un buen rato fue el único BL que vi en emisión y, sin mentir, es gracias a Light on Me, Love for Love's Sake y a ellos dos que pude salir del bloqueo BL que tenía de meses. Eso hace que Artiego tenga un lugar especial en mi corazón a partir de ahora. Realmente es una subtrama que recomiendo ver, no es nada nuevo, pero es muy buena. Tiene un toque personal que la hace disfrutable sin importar que sea una historia muy simple. Y de todo corazón espero que les aprueben el spin-off, pero en caso de que no ocurra, espero que les den otro proyecto juntos a Pedro y Bruno, porque cuando digo que son un ship con potencial es porque lo tienen, y si los volviesen un ship oficial yo sería la primera en unirme a su fandom. Por último, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Yo me voy, no sin antes desearles un lindo fin de semana y nosotros nos encontraremos en 2 semanas. Bye. En el próximo video hablaremos de una serie que he estado aplazando por mucho tiempo. Hablaremos de Last Twilight.